Buenas tardes, soy Gustavo Romero Umlauf y en este espacio del programa de Contacto Perú quiero compartir con ustedes algunas de mis reflexiones sobre un proyecto de ley presentado por un congresista de la República para denunciar o apartarnos del Pacto de San José y poder aplicar la pena de muerte en nuestro país. Como ustedes deben saber, en el país no se admite la pena de muerte para delitos comunes y solo puede aplicarse este castigo tratándose el delito de traición a la patria en caso de guerra, conforme así lo dispone la Constitución Política del Perú de 1993. La pena de muerte en el Perú se utilizó por última vez durante el régimen militar en el año de 1979 en un caso de traición a la patria, pero no en estado de guerra, cuya aplicación fue muy controvertida. Ese mismo año fue abolida para los casos de los delitos de los delitos comunes y en los largos años en que estuvo vigente la pena de muerte, fueron ejecutados solo 7 personas, todos ellos varones y por asesinatos a miembros de las Fuerzas Armadas. Pero es un hecho recurrente en nuestro país que cada vez que hay un proceso electoral o cuando ocurre, por ejemplo, un abominable caso de violación de un menor de edad, se alzan las voces que exigen la aplicación de la pena de muerte para los causantes de tan execrables crímenes, utilizando, por supuesto, el megáfono de cualquier político que esté interesado en hacerse visible mediáticamente. Esta indignación, por desgracia coyuntural, es aprovechada muchas veces por quienes tienen la posibilidad de presentar propuestas legislativas buscando precisamente que la pena capital sea aplicada para aquellos casos abominables u otros crímenes comunes. Pero más allá que ni los legisladores ni el Congreso pueden hacer denuncia o apartamiento de los tratados donde nuestro país es signatario, pues es una facultad que solamente le corresponde al presidente de la República. Ciertamente se trata de crímenes que rompen con cualquier consideración de la razón humana y que merecen el absoluto desprecio por parte de la sociedad. Claro que hay una enorme corriente de la opinión pública que se inclina a favor de la pena de muerte por considerarla eficaz, indispensable y beneficiosa para la comunidad, teniendo como eje principal de defensa que este castigo tiene carácter preventivo, disuasivo e intimidatorio respecto de la actividad delictiva. Sin embargo, no existe estadística alguna, ni hecha en el Perú, ni en países de la región, ni en otros países del mundo, que la aplicación de la pena de muerte sirva como mecanismo disuasivo para evitar los delitos más execrables. Este tema ha sido estudiado amplia y sucesivamente y nada nos hace suponer que con la aplicación de la pena capital vaya a disminuir la criminalidad. Aunque reconozco que la ira ciudadana aparece cada vez que se conocen de nuevos casos de delitos aborrecibles. En lo particular, soy de la opinión que la única manera de disminuir la criminalidad en el país es contar con una policía altamente capacitada, que cuente con equipos adecuados y gocen de una autoridad no solamente proveniente de una normativa adecuada, sino además de la credibilidad necesaria por parte de la sociedad. Esto es, contar con un cuerpo policial absolutamente probo, incorruptible, altamente calificado y con equipos y pertrechos de contención eficaces. Y que, por supuesto, utilicen las armas de reglamento. Pero tampoco es admisible, por ejemplo, que jueces o fiscales terminen por perseguir a los policías cuando usan sus armas de reglamento
y que de ahí también es necesario, por eso, contar con jueces y fiscales, con operadores de justicia mucho más competentes. Es decir, debemos contar con fiscales y jueces que apliquen correctamente una normativa penal y que no sean benévolos al dictar las sanciones contra los delincuentes y eviten justamente perseguir a las autoridades del orden, no dirigirse contra la policía. Estos dos cuerpos, el policiaco y judicial, acompañados de una normativa penal coherente e instrumentos punitivos adecuados, hacen o harían innecesario el empleo de la pena de muerte que promueve incluso algunas agrupaciones partidarias recogiendo un exacerbado, valgan verdades, un exacerbado sentir popular. Pero en un país como el nuestro, donde justamente tenemos ahora grandes falencias de buenas autoridades políticas, buenas autoridades de orden, donde hay malos operadores de justicia, donde faltan garantías procesales, la existencia de de la pena capital puede ser un instrumento más bien perverso, más que simplemente punitivo. Por eso invoco a usted que me está viendo, a no dejarse llevar por la rabia ciudadana, comprensible por supuesto, sino pensar en un más allá, en contar con mejores órganos policíacos, mejores fiscales, mejores jueces, mejores normativas. Si contamos con las garantías de mejores administradores de justicia y mejores autoridades del orden, volvamos a meditar nuevamente si la pena de muerte puede ser una buena idea contra la delincuencia o habremos superado solo la ira coyuntural para convertirnos en una mejor sociedad. Gracias por acompañarme y los espero en el siguiente programa.